Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta tarde que tenemos aquí el placer de congregarnos, tenemos el placer de compartir tu palabra, Señor, de que esta palabra llegue a todos mis hermanos, que llegue a nuestros corazones, Señor, que toque nuestras vidas, porque realmente tú resucitaste y tú estás vivo. El mundo lo celebra, pero el mundo no sabe ni lo que celebra, simplemente celebra la fiesta, sin comprender el significado de la fiesta. Porque igual que tú le diste las fiestas de Jehová al pueblo de Israel, a nosotros también nos has dado las fiestas, y una de ellas es la de tu resurrección, para que nosotros, todo tu pueblo, unidos, celebremos este día como un día glorioso, que es el día de nuestro Evangelio, el día que creímos el Evangelio, el día en que tú entraste en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estás vivo. Porque si no estuvieras vivo, no podías entrar en nuestros corazones. Pero aquella tumba, aquel lugar en el centro de la tierra, no te pudo retener. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces resucitaste y te mostraste a todo el mundo para que todos creyeran de que tú eres el único y verdadero Dios. Que los demás están clavados en maderos, o están clavados en estatuas, o están hechos de arcilla, o están hechos de piedra. Pero tú eres un Dios de vivos y tú estás vivo. Te damos gracias, te pedimos por esta palabra, para que tú me ayudes, Señor, a predicarla conforme tu Santo Espíritu me guíe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Resurrección. Amén. Es un título precioso. Sobre todo para todos aquellos que han perdido hermanos, que han perdido familias, que han perdido hijos, que han perdido familiares. La palabra resurrección es una palabra que nos da ánimo, que nos da aliento, porque significa que aquellas personas que han fallecido, un día nosotros las volveremos a ver. Y esto fue lo que les pasó a sus apóstoles, que estaban tristes, que estaban decaídos, que no sabían qué hacer, se fueron a pescar, se fueron a caminar. Después de 3 días ellos no entendían que su maestro, que había hecho todos los prodigios del mundo, caminó sobre las aguas, paró las tormentas, vivificó a los muertos, curó a los paralíticos, curó a los leprosos, tiró endemoniados, y ellos dijeron, y la muerte lo ha vencido, y se quedaron tristes. Pero ya hemos leído que aquellas mujeres fueron muy de mañana, y ellas muy de mañana se quedaron sorprendidas de que el sepulcro estaba vacío. Vamos a leer, hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8, no el 18 como he dicho antes, del 1 al 8. 1 de Corintios 15. Ay, Señor. Primera de Corintios 15. ¿Lo tenéis, hermanos? Amén. Amén. Además, dice Pablo, os declaro, hermanos, no está hablando a la gente del mundo, está hablando a los de la iglesia, está diciendo hermanos a la gente de la iglesia. ¿Qué os declaro? El evangelio que os he predicado. Y ahora él va a exponer qué es el evangelio. Porque el evangelio son las buenas noticias de salvación, pero Pablo va a exponer claramente qué es este evangelio. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué significa esto? Que este evangelio que va a explicar Pablo y que ahora en un momento sabremos en qué consiste, un día lo recibimos y nacimos de nuevo, pero dice que tenemos que perseverar diariamente en este evangelio. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, ¿qué pasó? Creísteis en vano. ¿Qué es lo que pasa en muchos cristianos que creen en vano?
no creen en el Señor Jesús, creen en otro Señor Jesús. Y esto lo estamos repitiendo semana tras semana, porque lo interesante es saber cuál es el Evangelio. Y ahora Pablo nos expone cuál es ese Evangelio. Porque primeramente os he enseñado, ¿qué nos enseñó? Lo que recibió. Pablo lo recibió cuando se encontró con el Señor Jesús, y Jesús, en pocas palabras, le mostró aquel Evangelio. ¿Qué fue? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿A quién está hablando? ¿Al mundo del mundo mundial o a los hermanos? ¿Cómo ha empezado la lectura? El Evangelio a los hermanos, no al mundo. El mundo está perdido. A los hermanos. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, tal como dice Isaías 53. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Lo veis? Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, que es lo que estamos celebrando hoy, la resurrección de Cristo, o sea, el Evangelio de Jesús. Cuando Jesús se presentó en Marcos capítulo 1, delante de toda la multitud, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio. Una cosa que ellos no pudieron entender, igual que no entendieron los apóstoles, hasta que Él no resucitó. Entonces se les fueron abiertas las vendas y entonces entendieron el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó. Y después, para que quedara constancia en el mundo entero, a la posteridad de la Iglesia, y que todos creamos que Jesús está vivo, no solo porque nosotros lo sabemos por fe, sino porque dejó constancias escritas, dejó constancias en la historia, dice que le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y cuando Pablo escribe esta carta, les dice: no puedo mentir lo que yo estoy diciendo, porque de los cuales, de aquellos 500, muchos todavía viven y pueden decir si yo digo una mentira o no digo una mentira. O sea que yo tengo que tener mucho cuidado de lo que digo, de lo que pasó, porque hubieron testigos oculares que vieron lo que le pasó a Cristo y que estaban vivos cuando Pablo escribió estas palabras. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. ¿En qué está basada nuestra fe, Maribí? ¿En qué está basada? En la resurrección de Cristo, en la resurrección de Jesucristo. Mirad, el versículo 14, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Entonces nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo de los muertos. Claro. Hoy el mundo entero, o 2/3 partes del mundo, quitado unos cuantos países que son totalmente islámicos o que no son contrarios a lo que digamos así, la religión popular expandió por todo el mundo. No quiere decir que fuera la religión verdadera, sino la religión popular, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. 2/3 partes del mundo lo están celebrando. Si les preguntáramos, ¿qué estás celebrando?, nadie sabría qué es el Evangelio. Creo que si le preguntaras a un cristiano qué es lo que está celebrando, creo que muchos tampoco saben que eso es el Evangelio. Dicen, sí, Cristo resucitó de los muertos, pero es mucho más, es el Evangelio. Es las buenas noticias de salvación. Eso es el resucitó de los muertos, es el Evangelio.
Y para que esto aconteciera, Jesús tuvo que nacer, porque si no hubiera nacido, no podía haber muerto y no podía haber resucitado. Y este nacimiento de Jesús se profetizó 600 años antes por el profeta Isaías, en el capítulo 7 y versículo 14. Y ahora muchos de los ateos, de nuestros familiares, de los que se ríen, de lo único que les interesa es la fiesta, pueden decir, bueno, todo eso son pamplinas, porque ¿cómo se va a escribir el nacimiento de una persona 600 años antes? Y resulta que en el año 1948, cierra si quieres mejor, cierra. En el año 1948 se descubrieron en Qumran una serie de rollos, más de 200 copias del Antiguo Testamento. Cierra la puerta, si mejor, Maribí, por favor. Se encontraron más de 200 copias del Antiguo Testamento. Entre ellas, el libro entero del profeta Isaías. Escrito esas copias 200 años antes del nacimiento de Jesús. Entre 140 y 200 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, la arqueología, la historia, la Biblia, que es un libro histórico, arqueológico, físico, de relación, no de religión, nos explica todo esto, de que Jesús nació y fue profetizado 600 años. Y luego que Jesús tenía que morir matemáticamente el día 13 de Nisan del año 30, que fue el día que murió Jesús, el día 13 de Nisan del año 30. ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues muy sencillo. Si me queréis acompañar a Daniel capítulo 9, Daniel siempre ha sido mi libro preferido, quizá porque como me llamo Daniel, y mira por dónde es el libro que más me toca predicar. Daniel capítulo 9. Amén. ¿Lo tenéis? Sí. Amén. Muy bien. No hace falta que busquéis el próximo cita, porque ya la buscaré yo, que es en Nehemías. Os he dicho que la Biblia es un libro histórico, ¿eh? Dice Daniel. Daniel quería saber qué es lo que le iba a pasar al pueblo de Dios que estaban en cautiverio en Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor. Y el Señor envió a su mensajero para que le enviara o para que le dijera lo que iba a decirle. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, Daniel, que escucha, Daniel, coge la calculadora, que no había calculadora en aquellos años, porque no había electricidad, pero bueno, coge lápiz y papel, Daniel, y empieza a apuntar. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde que se dé la orden de que se va a restaurar los muros de Jerusalén que están destruidos, hasta que llegue Cristo, el Mesías príncipe, pasarán 69 semanas. Estas 69 semanas, nosotros sabemos que son 69 semanas de años, no de días. Porque en Levítico, capítulo 25 y versículo 8, nos lo vamos a leer, ahí se nos habla de semanas de años. 7 semanas de años.
O sea que un año tiene, o sea, una semana de año son 7 años. Y 70 semanas de años son 490 años. ¿Vale? Y le dice, Daniel, atiende claramente. Desde que se dará la orden hasta que el príncipe entre en Jerusalén, pasarán 69 semanas. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Qué fue lo que pasó, no? Fue lo que pasó. Se le quitó la vida al Mesías. Mas no se la quitó el Mesías por sí, sino el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y el fin será con indicación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se le estaba profetizando al Imperio Romano, que era ese príncipe que luego ha de venir, que sabemos que es el anticristo y que saldrá de la zona del Imperio Romano, y que este príncipe y que este Jesús, este Mesías, tenía que morir por manos de aquel pueblo, de este pueblo que después saldrá el anticristo. Mirad, y ahora, como yo os he dicho que Jesús murió el 13 de Nisán del año 30. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues muy fácil. En Nehemías, capítulo 2 y versículo 1, nos explica la historia de Nehemías cuando se presenta delante. Bueno, Nehemías era el copero del rey, era el que probaba todo el vino que le venía al rey. Por si querían envenenarlo, pues él lo probaba para ver que fuera todo correcto y no pasaba nada. Ya podéis imaginaros que Nehemías era un chico alegre, no porque bebiera mucho, pero porque como estaba delante del rey tenía que ser alegre, no podía estar triste. Pero resulta que un día este Nehemías se pone muy triste delante del rey. El rey era el rey Artajerjes, de los persas, de los medas y los persas. Y dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Esto que dice aquí es un año histórico que los historiadores saben qué año es, porque hay constancia de que este rey Artajerjes vivió, de que este rey Artajerjes fue el rey de los medas y los persas, y sabían cuándo subió al trono y cuándo murió. Y cuando sucedió esto en el mes de Nisán del año 20, fue el año 445 antes de Cristo, según la historia. Y a estos 445 antes de Cristo le sumamos 483 años, que son las 69 semanas, nos vamos al año 430. Y como luego resulta que cuando el rey Artajerjes le dio la autoridad a Nehemías para que empezaran a reconstruir, resulta que Nehemías le dice: pero me podías dejarlo por escrito, para que lo sepamos cuando pasará estas cosas. Y entonces el rey le dice, versículo 7, además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y así es como históricamente nosotros sabemos que el día 13 del mes de Nisán del año 30 murió Cristo. La pregunta es, ¿y qué es el mes de Nisán? Como me preguntan aquí, ¿qué es el mes de Nisán? Pues el mes de Nisán es el que Dios le dio a Moisés y le dije: este será principio de los meses. ¿Sí? Y ahora podemos decir, ¿y cuándo pasó esto? Y le dijo Dios a Moisés, vamos a leerlo, Éxodo capítulo 30. Y lo digo de memoria, no lo tengo apuntado, pero como me han hecho la pregunta, esta ya vale para la de después. ¿Cuándo es el mes de Nisán? A ver, Éxodo 30 no. Éxodo 32 puede ser. ¿Lo tienes tú también? ¿Lo estás buscando? Me parece que es 32 cuando dice 30, 32, 33. Pues vaya, pues no lo tengo. Bueno, tendría que buscarlo, lo puedo buscar. Dice: este os será
principio de los meses. Y en el día 12, si no me equivoco, celebraréis la Pascua. O sea que sabemos que era el mes de marzo, para nosotros o marzo o abril. Ese es el mes de Nisan. ¿Sabes? Cuando ellos celebraron la Pascua, cuando cuando fueron liberados del pueblo de Israel. Da lo mismo. No vamos a perder tiempo buscando esto, pero el mes de Nisan representa al mes de marzo y el abril. Y entonces el sábado, como si dijéramos, que celebraban la Pascua, que fue cuando ellos mataron el corderito y pusieron la sangre en el dintel y en las puertas, y entonces pasó el ángel de Jehová y murieron todos los primogénitos, menos todos aquellos que tenían la sangre. Eso era representación del sacrificio que iba a hacer Jesús, que es el Cordero, y que todos aquellos que están cubiertos con la sangre de Cristo son perdonados. Dime, ¿lo tienes? 12, ¿Ves? capítulo 12, versículo 2. ¿Ves? Éxodo. Yo sabía que yo he dicho 20. 12:2. Muy bien. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año, que es el mes de Nisan, cuando se celebró la Pascua. Y este Jesús, he dicho que 600 años antes se profetizó cuando iba a nacer, 540 años después Daniel, 500 antes de que naciera, se profetizó cuándo iba a morir. Pero no solo esto, sino que la Biblia profetizó una serie de acontecimientos que ya estaban escritos en la Biblia. Yo lo voy a hacer un repasón rápido, y cuando los que estáis ahí o tenéis un boli y podéis apuntar, lo veréis que es muy sencillo y podéis buscarlo. Jesús fue traicionado por su mejor amigo. Eso lo dice el Salmo 41:9. Jesús fue vendido ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12. Jesús fue acusado por testigos falsos. Salmo 35:11. Jesús no respondió a ninguna de sus acusaciones. Isaías 53:7. Jesús fue escupido y golpeado. Isaías 50:60. Jesús fue odiado sin ninguna razón. Salmo 35:19. Jesús fue crucificado entre malhechores. Isaías 53:12. Jesús fue traspasado en las manos y en los pies. Salmo 22:16. Jesús oró por sus enemigos. Salmo 109:40. Jesús, los soldados apostaron por su ropa. Salmo 22:17. Jesús fue abandonado por Dios. Salmo 22:1. A Jesús no se le rompió ningún hueso. Salmo 34:20. Jesús fue traspasado su costado. Zacarías 12:10. Y Jesús, y Oseas, y Isaías, Isaías 53, Oseas 6:2, y el Salmo 16:10, y el Salmo 49:15, hablan de su resurrección. O sea, imaginaros todo lo que estaba escrito de Jesús antes de que él naciera. ¿Lo veis? Pero, si os acordáis la semana pasada, cuando predicamos, dijimos que el pueblo tenía los ojos velados, porque los tenía que tener velados, porque este Jesús era necesario que fuera entregado, que fuera crucificado para perdón de los pecados. Ahora, si dijéramos, a ver, ¿de qué murió Jesús? Podemos hacer la pregunta, ¿de qué murió Jesús? ¿Perdió sangre y como perdió la sangre se murió? ¿O de qué murió Jesús? De eso. Bueno, no, esa es la segunda pregunta. Pero la primera pregunta es, ¿de qué causa médica murió Jesús? Le explotó el corazón. Muy bien. Muy bien. Salmo 22. Lo tengo aquí.
Salmo 22, 10. Cuando dice que su corazón se derritió como la cera. O sea que el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, se soltó. Por eso, cuando le clavaron la lanza, salió agua y sangre. Porque es el líquido que va dentro para que el corazón se pueda mover. ¿Lo veis? Y eso es porque murió Jesús. Porque se le explotó el corazón por el sufrimiento, por el amor que nos tenía a todos nosotros. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿quién mató a Jesús? Contesta. Él mismo entregó su vida. Muy bien, no fueron ni los judíos, ni fueron los romanos. Juan 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo veis? Esto es lo que recibió Jesús y fue lo que hizo Jesús. Si él hubiera querido, cuando él estaba en Getsemaní y vinieron a cogerlo, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, si yo le pidiera a mi Padre 70 legiones de ángeles, vendrían aquí todos y me salvarían. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad del Padre es que él tenía que cumplir su obra. Y su obra la cumplió en aquella cruz. Y luego, en su resurrección, nosotros vemos reflejado ya la consumación de este evangelio, del evangelio de salvación. En el mundo se ha hablado mucho de la muerte de Jesús, si es verdad, si es una farsa, si es mentira, si realmente vinieron los apóstoles y se lo llevaron su cuerpo, si realmente ni siquiera murió, o sea, ni siquiera eso. Otros piensan que la historia está falseada y de que Jesús murió y que está allí. La verdad es que en el Medio Oriente y en Israel se buscan por todas las tumbas un crucificado que no tenga los huesos rotos. Esto es muy raro de encontrar, porque a los crucificados normalmente se les rompían las rodillas para que ellos cayeran, y cuando caían se ahogaban y no podían respirar y morían asfixiados. Ese era el motivo de la muerte de un crucificado. Como Jesús, su motivo de la muerte fue que le explotó el corazón, entonces cuando llegaron allí los soldados ya estaba muerto. ¿Qué hizo el soldado? Le traspasó para dar evidencia de su muerte. Los 4 evangelios nos narran con exactitud cómo fue el entierro de Jesús. Y yo lo he puesto cronológicamente ordenado, porque si leemos la historia de uno, la historia del otro y la historia del otro, cada uno nos cuenta un trocito de aquel entierro. Pero si lo pones todo en orden, es toda una historia que se corrobora todo lo que es el entierro de Jesús. Yo lo quiero leer, porque es muy, muy bonito y muy interesante. Y ahí veremos cómo no es una farsa todo lo que aconteció, sino que fue verdad. Dice así: Jesús es prendido por los soldados la noche del miércoles, después de Getsemaní, que él sudó sangre, la noche donde Judas salió y lo vendió por 30 monedas de plata, y entonces vinieron los soldados y lo cogieron y lo prendieron. Esa noche él estuvo encerrado, esa noche pues fue insultado, no fue latigueado todavía, pero fue insultado, se burlaron de él y todo lo que le hicieron. Y a la mañana siguiente del jueves lo juzgaron de mañana. Lo juzgaron, lo declararon culpable y entonces lo castigaron por los castigos romanos, que fueron los látigos, y lo castigaron por el castigo judío, que fue la crucifixión. Entonces, de las dos formas, él llevó todos los castigos hasta la cruz. Fue crucificado a las 9 de la mañana. Fue crucificado a las 12 del mediodía, perdón. Fue crucificado a las 12 del mediodía. Murió
a las 3 de la tarde del jueves, no del viernes, porque estuvo 3 días enterrado. Si hubiera sido el viernes, no estaría 3 días enterrado. Murió el jueves. Ahora yo lo explico porque queda clarísimo en la Biblia. Había un hombre rico que se llamaba José de Arimatea, que este hombre rico era miembro del Consejo de los Judíos. Era un discípulo en secreto de Jesús y tenía tanto poder que cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, él se presentó delante de Poncio Pilato y le pidió el cuerpo. Pilato, cuando le dijo José de Arimatea que Jesús había muerto, se quedó tan extrañado. ¿Ya ha muerto? ¿Cómo es posible que haya muerto tan pronto? Porque los crucificados duraban unas horas más. Ellos lo tenían clarísimo, eran expertos en crucifixiones, los romanos, lo tenían clarísimo. Y dice que la primera pregunta que hizo Poncio Pilato fue al centurión: ¿está muerto? Y el centurión le dijo: sí, está muerto. Los centuriones que no dejaban que digamos así, un condenado a muerte no muriera, pagaban ellos con su vida. O sea que ellos tenían que estar muy seguros de lo que decían. Porque si uno de los que estaba crucificado se quedaba vivo, el que pagaba la pena de muerte era el centurión. Por eso Poncio Pilato llamó al centurión que estaba custodiando las cruces y le dijo: ¿es verdad que Jesús ha muerto? Y el centurión dijo: sí, está muerto. Yo le traspasé con la lanza y ya salió agua y sangre y ya Jesús ya estaba muerto. Muy bien. Ahí tenemos la primera respuesta a que Jesús realmente estaba muerto cuando estaba en la cruz. Segundo, José de Arimatea, mientras Poncio Pilato hablaba con Jesús y le preparaban el cuerpo para traerlo, fue a comprar una sábana limpia de lino blanco, una sábana nueva y limpia para envolver a Jesús. Junto con él estaba Nicodemo. ¿Os acordáis de Nicodemo? El de los fariseos, que se le presentó a Jesús de noche y Jesús le dijo: no me cuentes papanatas, que lo que tienes que hacer es nacer de nuevo, lo demás no sirve. Muy bien, ¿os acordáis, no? Pues bueno, dice la Biblia que Nicodemo vino cargado con 34 kilos de mirra y aloe. ¿Os imagináis lo que es eso? ¿Os lo imagináis? 34 kilos de mirra y aloe, de un óleo para envolver el cuerpo de Jesús. 34 kilos, ¿eh? Lo dice así, tal cual, ¿eh? Dice los kilos y todo. Vale. Lo dice en libras, pero se traduce y se entiende. Lo envolvieron cuidadosamente en lienzos según la costumbre hebrea. Eso fue lo que hicieron con Jesús. ¿Nosotros cómo podemos saber cómo fue esta envoltura? Pues muy sencillo. Una semana antes, cuando resucitó a Lázaro, ¿os acordáis de Lázaro? Estaba envuelto igual, la misma costumbre. Envuelto. ¿Y qué dijo Jesús? Desatadle, porque él no se podía desatar. ¿Lo entendéis? Lo dijo Jesús, desatadle. O sea que Jesús estaba envuelto de tal manera que él mismo, si hubiera sido que no estuviera muerto, que hubiera tenido un shock y que luego volviera otra vez a la vida, él no se podía desatar de aquellos lienzos y de aquella mejunje que le habían puesto 34 kilos. Lo enterraron en un sepulcro nuevo. O sea, un sepulcro es una tumba de aquellos época, de aquellos años, en que no había sido enterrado nadie. O sea, que no habían huesos de ningún tipo. Solo estaba preparado para Jesús. Dios lo preparó así. Y este sepulcro estaba en un huerto muy cerca de donde él fue crucificado en el Gólgota. Y estaba cavado en la misma roca. O sea, que no era clavado en el suelo y que podía luego se podía mover el suelo, podía haberse movido y Jesús podía haber escapado, le podía haber robado el cuerpo, sino que estaba metido en una cueva dentro de la roca. Ahí estaba hecho ese sepulcro. Lo enterraron en un sepulcro nuevo, también ya lo he dicho, que no había sido enterrado allí, y en un huerto cerca de Vale. Pusieron una piedra grande para cerrarla. Todo eso ¿cuándo pasó? Todo eso pasó el jueves. Jesús murió, hemos dicho, a las 3 de la tarde.
Mientras bajaban el cuerpo, José fue a comprar la sábana. Vino Nicodemo con los 34 kilos cargado ahí, que no sabía cómo llevarlo, ¿sabes? De la mirra y el aloe. Y llevaron a Jesús la mirra, el aloe, la sábana, todo a el sepulcro. Todo eso fue el jueves, antes de las 6 de la tarde. Ahora lo explicaré por qué. Luego pusieron, después de que ya lo habían hecho todo, habían vuelto a Jesús, lo habían envuelto y le habían puesto todo el mejunje que le tenían que poner, cerraron el sepulcro con una piedra tarde. Para eso ya eran casi las 6 de la tarde, o sea, ya era el viernes, porque resulta que los hebreos no es como nosotros a las 12 de la noche, para ellos es a las 6 de la tarde, es cuando se cambia el día. O sea que el jueves a las 5:45 es jueves y el jueves a las 6 de la tarde es viernes, ya no es jueves, ¿vale? Esto está basado en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, y fue la tarde y el día un día. Así está basado, ellos empiezan a contar de la tarde y luego el día. Muy bien. Las mujeres que hemos dicho y que hemos leído que luego fueron el lunes, allí fueron el domingo a ponerle los ungüentos, las mujeres estaban allí vigilando todo lo que había pasado, y estaban presentes. Y luego de que ya enterraron a Jesús, pusieron las piedras, ellas se fueron a preparar las especies aromáticas y el perfume. Eso no se prepara en media hora. ¿Me escuchas, Mari? Eso no se prepara en media hora, porque si Jesús fue enterrado el jueves a las 6 de la tarde, ellas tuvieron todo el viernes para preparar todas las especies. El sábado no, porque el sábado ellas ya hemos explicado antes que ellas no trabajaban, lo he explicado antes claramente. Entonces tuvieron todo el viernes para preparar todo ese, lo que he dicho aquí, el perfume, si es que no me salía, perdón, las especies aromáticas y el perfumes para enterrar al Señor Jesús. Juan 19:42. Mirad, ahora vamos a ver bíblicamente, históricamente, los días del entierro. Juan 19:42. Esto que he leído ocurrió antes de las 6 de la tarde, como os he explicado. Juan 19:42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí dice la preparación de la Pascua de los judíos. Esto es el viernes, porque la Pascua es en sábado. Y porque estaba cerca, por causa de la preparación de la Pascua, a las 6 de la tarde del jueves empezaba la preparación de la Pascua, porque el viernes a las 6 de la tarde empezaba la Pascua. Entonces ellos tenían que hacerlo todo rápido, porque el día de la preparación de la Pascua ellos tenían que preparar el corderito, los panes sin levadura, cocer el corderito con hierbas aromáticas, con hierbas amargas, bueno, todo lo que dice la ley, para comerlo el sábado. Entonces tenían que hacerlo un día antes. Entonces es imposible que Jesús muriera el viernes a las 3 de la tarde. Todo esto pasó el jueves. Y así ellas tuvieron todo el día para preparar lo que tenían que hacer. ¿Lo veis? ¿Esto? ¿Está claro así? Muy bien. El viernes por la mañana, esto pasó el jueves, ahora ya ha pasado la noche. La noche no ha habido nadie en el sepulcro. La noche hay una piedra grandísima que está en el sepulcro. Jesús está atado, que no se puede soltar. Hemos dicho que fue traspasado, totalmente muerto. Todo el mundo lo da por muerto. Y para colmo, hay una piedra que lo tapa la roca. Es una roca, no es la tierra, que excavando uno sale. No, es una piedra que está en la roca y que no se puede mover. Muy bien, seguimos. El viernes de mañana, los fariseos
piden a Pilato, y cuando hablamos de mañana no es como aquí a las 10 de la mañana, no, a las 6 de la mañana, prontito, porque allí los horarios son diferentes. El viernes, el jueves muere Jesús, es enterrado, todo a las 6 era viernes, entonces el viernes de mañana, o sea, de la tarde, la noche de mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, se presentan todos los fariseos delante de Pilato y le piden una guardia. Mateo 27, 62. Vamos a leerlo este. Yo he puesto muy pocos versículos. Todo esto está todo en versículos, ¿eh? Todo esto está todo en versículos. Pero yo solo he puesto unos cuantos, lo que es como si dijéramos lo más importante. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, aquí dice que es después de la preparación, y lo que está diciendo es que al día siguiente de la muerte de Jesús es el día de la preparación. Al día siguiente, que es después que es la preparación, ¿lo entiendes? No es que al día siguiente de la preparación, porque el día siguiente de la preparación es sábado. Y los fariseos en sábado no podían trabajar ni podían hacer nada. Los fariseos eran estrictos cumplidores de la ley. Ellos no podían hacer nada en sábado. Entonces era el viernes. Al día siguiente de que murió Jesús, ¿cuándo murió Jesús? El jueves. Al día siguiente, que es el día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, ¿nos acordamos aquel engañador? Dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitado de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea que ellos por la mañana se presentan ante Pilato a pedirle al Pilato esta guardia especial. Y va la guardia y sella el sepulcro, ¿correcto? Sellar el sepulcro no es una cosa que nos decimos: mira, ha sellado el sepulcro. No, sellar el sepulcro es que ellos habían puesto, como sellaban en aquellos días los romanos en aquella época, un libro que le ponían un sello de cera, y entonces este sello, si se rompía, sabían de que esto no era original. Entonces ellos pusieron un sello en el sepulcro diciendo: si rompen este sello es que alguien ha entrado. ¿Entendemos eso? Vale. Esto fue viernes. El viernes, cuando ellos llegaron, ¿cómo estaba la piedra? ¿Quitada o puesta? Puesta. Ellos no vieron nada raro. Por la noche habían puesto una piedra. O sea, Jesús estaba dentro. Viernes por la mañana, Jesús sigue dentro. La piedra está perfecta. Sellan todo aquello con algo para que no se mueva. Y ponen allí la guardia. La guardia, no sé si eran 12 o 14 hombres vigilando. Todos preparados con armamento, o sea, con sus espadas y todo lo que tenía que ser, como eran los romanos. Vale. No era un hombre o dos, eran unos cuantos. No sé si 12 o 14 exactamente, no me acuerdo. Vino el sábado. El sábado nadie fue allí, porque el sábado estaba prohibido tocar a los muertos. El sábado estaba prohibido visitar a los muertos. El sábado estaba prohibido caminar más de un día de reposo, o sea, unas medidas concretas. Entonces nadie fue al sábado. Allí estaba la guardia. Y la guardia, perfecto, ellos no aparecieron porque los romanos no cuidaban el día del sábado. Como no aparecieron, allí estaba todo Jesús muerto. Lleva jueves, lleva viernes y lleva sábado. ¿Lo vemos? Murió el jueves a las 3. Parte del jueves, todo el viernes, todo el sábado. Muy bien. Domingo, muy de mañana. ¿Qué hemos leído? Domingo, muy de mañana. Casi se podía decir que casi era cuando despunta el alba, que vienen las mujeres al sepulcro. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un terremoto que conmovió toda la ciudad, y conmovió tanto que apartó aquella piedra y la quitó.
es lo que dice en Mateo. Y un ángel movió la piedra, y este ángel era brillante y vestido de blanco delante de María Magdalena, María y de la guardia. Los de la guardia romana lo vieron todo y se quedaron todos estupefactos, porque hubo un terremoto y entonces la piedra fue movida y el ángel estaba allí moviendo la piedra. Y entonces, claro, todos se quedaron parados. Bueno, ha pasado esto, ¿qué va a pasar aquí ahora? La guardia se quedó con miedo a ver esto y quedaron en shock, dice la Biblia. Ellos quedaron conmovidos, quedaron en shock, estupefactos. No se lo esperaban ver lo que habían visto. El ángel habló con las mujeres, lo hemos leído, como el ángel habló con las mujeres. Y les enseña el sepulcro vacío. O sea, jueves muere Jesús. Jueves entierran a Jesús, lo ponen una roca delante, viernes por la mañana sellan aquel sepulcro, sábado nadie aparece por allí, está la guardia que lo vigila. Todo eso queda constancia para ver las obras sobrenaturales de Dios, que es lo que Él estaba haciendo. Todo eso quedaba para que el resto del mundo viera que era real lo que estaba aconteciendo, que no era una farsa. ¿Me entiendes? Porque si no, a un reo de muerte, ¿para qué le van a poner una guardia a una tumba? Si uno que está muerto, ¿para qué quiere una guardia? Si no puede salir, ¿lo entiendes? Unos de la guardia fueron a los sacerdotes enseguida a decir lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque si Jesús no estaba en el sepulcro y ellos estaban allí vigilando, a ellos se jugaban la vida. En aquella época no es como ahora. Ellos se jugaban la vida. Entonces ellos, como tenían tanto miedo por su vida, fueron rápido a los fariseos. Y los fariseos, y entonces los sacerdotes, hicieron un falso testimonio y sobornaron a los soldados para que dijesen que el cuerpo había sido robado por los discípulos. Esto es totalmente absurdo. Y ahora os explico por qué. Estos soldados romanos que estaban allí, ellos obedecen ¿a quién? A Roma, no a los fariseos. Entonces, por mucho dinero que le dé los fariseos, si resulta que el cuerpo de Jesús ha sido robado, ¿a ellos qué les pasa? Que los van a matar. Eso es lo que va a pasar. Dice que los fariseos dicen, tranquilos, que os daremos mucho dinero y nosotros hablaremos con Poncio Pilato para que no os pase nada y para que no os mate. Las mujeres dieron la noticia a los discípulos. Juan y Pedro corrieron y llegaron hasta el sepulcro. Y Pedro entra y ve. Un segundito. Ir buscando Lucas 24:12. Y Pedro, los dos testigos van corriendo, Pedro y Juan, hasta el sepulcro. Y llega primero Juan, pero Juan se queda fuera. Y quien entra es Pedro. Y Pedro, cuando entra, dice Lucas capítulo 24 y versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea que cuando entró, él vio allí la sábana, allí tirada, y Jesús no estaba. Juan, cuando vio todo aquello, se quedó con la foto. Y Juan dice que él vio los lienzos allí y que vio el sudario enrollado. El sudario es lo que le envuelve la cabeza. Y lo vio enrollado diferente. Yo vi los lienzos igual que Pedro, pero aparte yo me fijé más y vi que el sudario estaba enrollado a un lado de la tumba. Y claro, para Juan esto fue muy impactante, porque realmente significaba de que alguien había soltado a Jesús.
cuidadosamente, con cariño, le había quitado los lienzos, le había quitado aquella sábana que estaba ligado, que Lázaro no se le pudo desligar, que Jesús dijo desligadle y darle de comer, o sea que él estaba ligado, Jesús. Y la pregunta es, ¿quién roba un cuerpo de un cementerio y deja su ropa allí? ¿Se lleva el cuerpo desnudo? Cuidado, su cuerpo desnudo impregnado con 34 kilos de mirra y aloe. No cualquier cosa. 34 kilos empadurnado de todo eso. ¿Quién le quita la sábana? La deja allí toda manchada. Luego le quita de la cabeza el sudario y lo envuelve bien envuelto y lo deja allí y se lleva el cuerpo desnudo. ¿Quién hace esto? Es ilógico. Claro, pero ¿quién? Digo para los que dicen que Jesús fue robado, como dicen los islámicos, como dicen muchos. ¿Cómo va a ser robado? Si su sábana se queda allí, si el sudario se queda allí y él está totalmente impregnado de 34 kilos de mirra y aloe. ¿Quién se lleva el cuerpo desnudo? Se llevan todo, ¿no? ¿Sí o no? Si uno abre la tumba y para coger los discípulos, digamos que de noche quieren llevarse el cuerpo, allí y además con 14 guardias de fuera preparados para matarlos, ¿qué van a hacer? Coger el cuerpo, salen corriendo. Nadie le quita las sábanas. ¿Me lo veis? Como la historia de la Biblia habla de la resurrección real de Jesucristo, escrito. Esta resurrección que impactó tanto a toda la cristiandad. Todos, como dice Pablo, esta es nuestra fe. Y si Jesús no ha resucitado, bebamos, comamos, que mañana moriremos y pasado ya veremos qué pasa. Pero como Cristo ha resucitado, nosotros estaremos vivos con Él. ¿No ves? Después de que Jesús resucita, ¿qué dicen las mujeres? Jesús ha resucitado. Fue la noticia que ellos fueron a dar al mundo. ¿Cuál es la noticia que da los apóstoles al mundo? Jesús ha resucitado. ¿Por qué entregaron toda su vida, todos ellos, al mundo? Por Jesús, porque Jesús había resucitado. Y todos aquellos testigos que luego pasaron les cortaron la cabeza, digámoslo así, se los comieron los leones. ¿Por qué pasó? Porque Jesús había resucitado. Y este es el mensaje del Evangelio. Jesús ha resucitado. ¿Amén? ¿Es correcto? Este es el Evangelio. Cuando alguien nos pregunte, ¿qué es el Evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados, que fue enterrado, pero que Él mismo, nadie más sino Él mismo, resucitó de los muertos y está vivo a la diestra de Dios Padre. ¿Amén? Amén. Esto es el mensaje del Evangelio. Y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje muy histórico lo que hemos hablado. Hemos hablado de mucha historia. Hemos hablado de muchos versículos de la Biblia. En los 4 evangelios lo podéis buscar y lo podéis leer. Son pequeñas porciones. Lucas 24, Juan 14, Mateo, ahora no me acuerdo, Marcos también. Sí, no, Mateo 27. Mateo 27. Marcos me parece que es 14, el que estábamos leyendo. Y son pequeños trocitos, pero si lo pones en orden es lo que ha pasado. Entonces, Getsemaní fue miércoles, cuando fue presado, juzgado jueves, muere el jueves, lo entierran el jueves, antes de las 6 de la tarde, viernes está está muerto, sábado está muerto, parte del domingo está muerto, porque desde las 6 de la tarde del sábado ya es domingo, y muy de mañana ya había resucitado. Ahora, hay una cosa muy bonita y muy interesante, que es que, como me decía mi madre,
Y es verdad, Jesús, lo que estaba en el sepulcro no era Jesús, era el cuerpo de Jesús, porque el espíritu de Jesús estaba vivo. Cuando él en la cruz dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba vivo. Lo que pasa que al tercer día él cogió su cuerpo y lo levantó, como una señal inequívoca de que él sigue vivo. No algo, los testigos de Jehová dicen que esto no fue histórico, que esto fue espiritual, que esto de la carne no es verdad, esto fue espiritual. Sin embargo, todos los relatos, toda la historia que se ha escrito de Jesús es algo real y físico. Porque si no fuera físico, ¿en qué se basa nuestra fe? ¿No? ¿Sí o no? Claro, y que los discípulos dieron sus vidas. Claro, todos dieron sus vidas. Todos dieron sus vidas. Hoy en día muchos cristianos están dando sus vidas. ¿Por qué están dando sus vidas? Porque Jesús está vivo. No es por otra cosa. Y más de 500 personas vieron a Jesús en cuerpo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Lo veis? Mas si Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Amén? Así que Jesús está vivo. ¿Vamos a hacer una oración? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque... Gracias, Señor, porque tú estás vivo, Señor. Y cuando tú resucitaste, todo esto que está detrás mío, que es lo que marcaba parte de la resurrección, se quedó en la tierra. Y a nadie le importó nada, porque lo importante es que tú estabas vivo, Señor. Y te damos gracias porque si tú estás vivo, nosotros estaremos vivos contigo. Esperamos tu llegada y sabemos que vienes pronto, pero si tenemos que pasar y dormir el día de la muerte, nosotros sabemos que despertaremos para vida eterna contigo, porque tú estás vivo. Padre, te pedimos por todos aquellos que todavía no te conocen, que todavía tienen los ojos ocultos, que todavía tienen los ojos velados por el príncipe de este mundo, para que tú se lo quites, Señor, y para que puedan ver la realidad de que tú estás vivo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mirad, la sábana que Jesús dejó allí, tirada, ¿quién la recogió? ¿Dice algo la Biblia que la recogió alguien? ¿Para qué? Si lo que les interesaba. ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Les interesaba la sábana o les interesaba que Jesús, su querido Jesús, estaba vivo? ¿Ves? Cuando en el año 1400, ahora no me acuerdo exactamente, o 1200, apareció la túnica de Turín, diciendo que es la sábana de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos una sábana de Cristo si Cristo está vivo dentro de nuestros corazones? ¿No nos interesa? Cuando aquellos que clavaron a Jesús y le clavaron el costado con una lanza, ¿dónde está esta lanza? ¿La dejaron allí? ¿A quién le interesó? A nadie. ¿Por qué? Porque Jesús estaba vivo. Y cuando clavaron a Jesús con un martillo y le clavaron las manos y los pies, ¿a quién le interesó el martillo? ¿Por qué? Porque Jesús estaba vivo, lo demás no interesaba. Y cuando lo enterraron con aquella piedra, aquel sepulcro, que esto es señal de sepulcro, que es de mármol, y cuando... ¿A quién le interesó dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La tumba de Jesús. ¿A quién le interesa dónde está la tumba de Jesús? Todavía la buscan. Sí que hay allí como una iglesia que han hecho. Aquí creemos que fue... Pero realmente, ¿a quién le interesaba? ¿A los discípulos les interesaba saber dónde murió, dónde estaba enterrado? Ni nos interesa. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Muy bien, amén. Y la madera.
la madera que crucificaron a Jesús, que hay una secta que se llama Para de Sufrir, que está vendiendo trocitos de astilla de la cruz de Cristo. ¿A quién le interesa la cruz de Cristo? La madera, ¿a quién le interesa? ¿Que los apóstoles cogieron la madera y se la llevaron cargando para tenerla de recuerdo? A nadie le interesa. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de nuestros corazones. Y la cuerda que cogió la cruz y la levantó cuando Jesús estaba cogido, ¿a quién le interesó aquella cuerda? ¿Que podía ser una cuerda santa porque tocó el cuerpo de Jesús? A nadie. ¿Lo ves? Todo esto son partes de las religiones que no saben lo que Jesús hizo por nosotros, que fue que nos dio una relación con el Padre, no una religión. Estos son religiones. Jesús nos dio una relación entre Jesús y nosotros, entre el Padre y nosotros. Así que, ¿ves? Todo esto simplemente la representación, porque se quedó en la tierra, porque se pudrió, se destruyó, y a ningún cristiano, ni del primer siglo, ni del segundo, ni del tercero, ni a nosotros, nos tiene que importar lo que quedó, porque Jesús está vivo dentro de nosotros. Eso es lo importante. ¿Amén? Amén. Así que nos vamos. Y si el Señor no viene antes, nos vemos la semana que viene. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.